Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a aprender a identificar máximos y mínimos relativos de una función. ¿Qué es un máximo y un mínimo relativo de una función? Vamos a comenzar por el máximo relativo. Un máximo relativo es un punto donde la función alcanza su máximo, su pico, ¿vale? El punto más alto. ¿Y cómo podemos identificar ese punto? Imaginad que tenemos esta función de aquí. ¿Cómo identificamos el punto más alto? Fijaos, el punto más alto es este de aquí, claramente. ¿Y cómo lo identificamos? ¿Cómo sabemos que ese punto es un máximo? Porque a la izquierda de ese punto la función está creciendo y cuando llega a ese punto la función cambia y empieza a decrecer. Por lo tanto, si crece, como tenemos aquí, y después decrece, eso significa que este punto de aquí es un máximo, ¿vale? Y cuando le añadimos la palabra relativo, ¿qué significa? Pues relativo significa que es alrededor de ese punto, pudiendo tener la función otros máximos en otros puntos diferentes. Entonces añadimos máximo porque, por ejemplo, en este intervalo de aquí, ¿vale? La función, ¿vale? Si vamos pasando todos estos puntos para arriba, la función, en ese intervalo de ahí, el punto más alto es el que hemos dicho, ¿vale? Por eso decimos que es máximo relativo. Si fuera el máximo, el punto más alto de todos los que hay, se llamaría máximo absoluto, ¿vale? Pero por ahora trabajamos el máximo relativo. Máximo relativo, en este caso que hemos pintado, ¿vale? Vale 3 porque se alcanza en ese número y su valor es 8, ¿vale? Entonces, cuando nos pregunte dónde se alcanza el máximo o el mínimo, da igual, relativo, diremos, se alcanza en 3, haciendo referencia siempre al eje X. Y su valor es 8, haciendo referencia al eje Y, ¿vale? Para el mínimo relativo, pues si tenemos unos ejes coordenados y una función que hace así, ¿vale? Este punto de aquí, ¿vale? Será el punto más bajo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que antes de ese punto ahora la función va decreciendo, llega a ese punto, la función cambia y empieza a crecer, ¿vale? Entonces primero decrece y después crece. Y de esa forma, este punto de aquí abajo es el mínimo, perdón, relativo, igual que antes, ¿vale? Y de nuevo, imaginad que aquí este se alcanza en menos 2 y vale menos 1. Si nos preguntasen dónde está el mínimo relativo, el mínimo está en menos 2, pero vale menos 1, ¿vale? Imaginad, por ejemplo, el beneficio de una empresa. Hacemos la gráfica. Esto fue 2007 y aquí tenemos 2016, ¿vale? Por ejemplo. Y el beneficio de una gráfica hace así, ¿vale? ¿Dónde estaría el máximo relativo? Pues en 2007, fijaos que, ¿vale? Aproximadamente, este valor es el punto más alto alrededor de 2007. Entonces, este punto sería el máximo relativo. Y en 2016, más o menos, ¿vale? Este sería el punto más bajo. Y lo que hacemos es pasar de decreciente a creciente, ¿vale? En 2016 esta empresa lo pasó mal y entonces pues redujeron mucho los beneficios y este sería el mínimo relativo, ¿vale? Entonces ahí tenemos un máximo relativo y un mínimo relativo y os podéis preguntar, viendo esta gráfica, ¿hay más máximos y hay más mínimos? Pues sí, sí hay más. Fijaos, este punto de aquí es el punto más alto en este entorno. Por lo tanto, aquí tendríamos otro máximo relativo. Y si os fijáis de nuevo, este punto de aquí es el más bajo alrededor de ese punto. Entonces, aquí tendríamos otro mínimo relativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que una función puede tener muchos máximos relativos y muchos mínimos relativos.
tantos como la función represente. Por eso añadimos la palabra relativo para decir alrededor de ese punto, ¿vale? Y bueno, recordamos que este máximo relativo, ¿dónde se alcanza? En 2007 y vale, bueno, pues lo que valga. Veniremos aquí y aquí marcaría el punto del que fuera. Y el mínimo relativo, ¿dónde se alcanza? En 2016 y vale lo que valga. De esta forma podemos identificar máximos y mínimos relativos, viendo dónde crece y dónde decrece una función.